Bueno, Frina Juliana García, ¿cómo estás? Bienvenida a mi podcast, Vivir para Contarla. Muy bien, gracias Camilo, gracias por invitarme. Ok, bueno, pues estoy realmente feliz de que por fin se haya dado por esto. Sí, Lo creo, no hubo mucho intento fallido, no en esta ocasión, sino que lo estuvimos aplazando casi que indefinidamente hasta que el tiempo lo obligó, dado que ya mañana te vas y bueno, hemos compartido un tiempo aquí juntos y quisiera pues presentarte, aprovechar que estamos haciendo pues esta grabación. Aparte pues eres mi prima, pero pues tienes una historia en particular que quiero contar y es que puede considerarse o puede decirse que eres una abreguense escocesa. Esto me parece muy extraño para ti y es precisamente de las cosas que quisiera que habláramos aquí. Para eso, pues nada, nuevamente, bienvenida y cuéntanos un poco de ti, es decir, háblanos un poco, por ejemplo, de tus papás. bueno, pues yo nací y crecí en Escocia, pero mis dos padres son colombianos. Mi mamá, obviamente, es de Abrego y mi papá es de Cúcuta, así que son norte santanderianos, ¿no? Norte santanderiana, pura cepa, nacida en otros lados, pero pues con toda tu herencia y tu sangre, pues de acá. Exacto. ¿Es la primera vez que estás aquí en Colombia? No, pues creo que este es como mi cuarta vez aquí, pero como las tres primeras veces, no, es mi quito. Mis tres primeras veces estaba tan chiquita que no puedo recordar mucho de esos tiempos, pero hace 6 años vine aquí cuando tenía 20 años. Y pues ahora tengo 26 años y pues esto solo es como un parte de mi viaje más grande que voy a tomar en Sudamérica. Bueno, cuéntanos un poco de eso. ¿De qué se trata ese viaje? Te tengo entendido pues que estabas trabajando. Ahorita hablamos un poco de tu formación, pero pues ya que has tocado el tema, antes que se pase, cuéntanos un poco de qué se trata ese viaje y sobre todo de dónde nace ese gusto, esa necesidad o ese simplemente esa intención de hacer este viaje. Bueno, pues por años como desde que tenía como 16, 17 años, sabía que quería hacer este viaje, como hacer un recorrido de Sudamérica y pues las razones por eso son variados. Por ejemplo, pues yo crecí en Escocia, en Europa, y allá es como una cosa súper común que la gente jóvenes hacen, como hacer un viaje de mochilero y pues normalmente como Sudamérica no es una destinación súper popular entre los británicos, pero pues todavía hay gente que lo hacen. Um, pero sí, eso era una razón. Y también creo que es algo que como está en mi sangre, porque mi papá, él ha tenido una vida muy variada. Él pues nació en Colombia y vivió en Cúcuta hasta que tenía 17 años, creo. Y pues después él estaba aceptado en la escuela medicina, Escuela de Medicina. la escuela de medicina en Buenos Aires, en Argentina. Así que él se fue, dejó su hogar para estudiar allá y pues como él nunca devolvió, pues como de visita sí, pero nunca devolvió para vivir en Colombia. Y pues Argentina solo era ¿cómo se dice? Como Un paso. un paso. Porque pues también él cuando graduó y estaba como certificado de médico, él trabajó en los Estados Unidos, en Suecia, en Italia,
pues obviamente en Escocia, Escocia es donde él como pasó la mayoría de su como vida profesional. Pero sí, él es como, y pues además de eso, también ha viajado a muchos lugares en el mundo. Y pues sí, para mí era como una inspiración muy grande. Yo vi como la vida tan emocionante de él. Veo entonces, tu padre se convierte en una fuente de inspiración. Es médico especialista. ¿En qué se especializó? Pues como la primera parte de su carrera era de, no sé la palabra, pero como el médico para los, cuando una mujer se da a la luz. ¿Ginecólogo? Tal vez. Sí, creo eso, sí. Pero después en su carrera especializó en la Psiquiatría. ¿Cómo? Psiquiatría. Psiquiatría, sí. Una palabra que parece sencilla para nosotros, pero que no lo es tanto para uno hispanohablante, ¿no? Bueno, sería en inglés como... Psychiatry. Okay. Entonces se convirtió en una fuerte inspiración, no solo por los viajes, sino también, pues, alguien que quiso desde los 17 años hacer cosas diferentes, salir del promedio, ¿no? Salir de una ciudad que me imagino también en esos años no era la ciudad convulsionada que soy Cúcuta, un poco más cercana pues a un pueblo, pienso yo, y decidir salir a estudiar al extranjero y que ahí no pare, sino que fue una secuencia de geográfica pues en la que empezó a realizar diferentes estudios para convertirse en un profesional exitoso. Y eso seguramente, bueno, quiero preguntarte, más allá de la inspiración de viajar, esa tenacidad de él por ser o hacer algo grande de su vida, ¿te ha inspirado? Como no solo de los viajes, pero como más. Sí, creo que sí, es que pues creo que mi papá era muy afortunado en que él encontró como algo que tenía tanto pasión, porque creo que hoy en día pues puedes ir a la universidad y estudiar algo, pero pues para mí, yo estudié biología y me gustó mucho, pero tampoco no es como mi fuego de mi alma, ¿sabes? Pero para mi papá creo que era así que sí, siempre estoy como persiguiendo esa cosa en mi vida que me va como... Es decir, que no la... No, yo estoy viendo, no sé qué es, pero no sé qué está allá. Sí. ¿Está aquí en Latinoamérica? Sí, pues tal vez este podcast. No se sabe, nunca se sabe. Háblame un poco entonces de tu mamá, que pues está mucho más cercano a lo que queremos hablar hoy, ¿no? Que es de Ábrego, de este pueblo. Sí, pues ella es una de, pues, como de 9 hermanos. Y pues ella creció como muy pobre y pues como la niñez no era muy fácil para ella. ¿Cuál es el nombre para contextualizar a quienes nos están? Gloria. Sí, Martínez Páez. Gloria Martínez Páez. Yo quiero contar un poco una experiencia que además vivimos juntos. Hace no mucho, estuvimos recién en Semana Santa. Ahora quiero que me hables un poco de eso. Pero, ¿y cómo fue volver a ese punto? Porque hicimos un ejercicio que no lo voy a narrar yo, quiero que lo hagas tú, que fue el punto geográfico específico en el cual vivió tu mamá en su niñez temprana. Pues cuando fui a Ábrego hace como 3 semanas, un mes, eso era la primera vez en mi vida
que he ido a Ábrego. Así que siempre he escuchado como cuentos de Ábrego y la niñez de mi mamá y los hermanos, pero nunca he vivido eso. Y para mí era como, pues, creciendo en Escocia, esos cuentos de como en la granja, bla, bla, bla. Era como algo muy difícil para mí, para imaginar para mí. Pero pues fuimos a Abrigo y mi mamá y tu papá decidieron a visitar el lugar exacto donde ellos crecieron, pues los años más como, ¿cómo se dice? Sí, la edad temprana, la infancia temprana de ellos. Y cuéntanos un poco cómo llegamos allá. Me parecería divertido contarlo. Pues estuvimos en la cabaña de tu papá y mamá. Y Bueno, para contextualizar, estábamos en una finca en el Oroco. okay. Sí. Sí, pues sí queríamos hacer una caminata. Y pues era como, sí, en el campo, como no había nada de verdad, solo como las montañas, la naturaleza, y pues estuvimos caminando entre los, no sé cómo se dice, como las plantas, y pues sí, llegamos a una carretera principal, y eso, pues, yo pensaba que tu papá era un poco pendejo en ese momento, pero sí, él sabía dónde era la finca. Y pues sí, llegamos a... Perdona, tal vez lo que sucedió y tu percepción de que se había perdido es porque evidentemente el panorama había cambiado. Claro, o sea, sus recuerdos pues eran de hace décadas y pues por más que las montañas y todo siga allí, pues no es lo mismo, ¿no? Cómo han cambiado los cultivos, los árboles, unos han crecido, otros se han ido, carreteras, etcétera. Entonces tal vez no es que estuviera exactamente perdido, sino que, claro, ubicar sobre todo un punto tan específico con tantas décadas de diferencia generaba pues esa sensación de que no lo encontraba. Claro, pues sí. Y pues por fin llegamos a como una casa y había una mujer allá y pues tu papá y mi mamá preguntaron, pues no sabían que si podíamos caminar allá y pues ella dijo que sí. Y pues sí, era como un campo de maíz, ¿no? De maíz. Y solo había como 2 o 3 edificios, pero como del campo. El río estaba aquí. Y sí, como después, no sé, 15 minutos de caminando en el campo, llegamos a, pues, como, no sé si ese edificio era de nuestros abuelos, ¿sí? Bueno, Bisabuelos. en realidad la conclusión que llegamos es que evidentemente en realidad era una casa, una choza, no un edificio, digamos, ahí es un tema de traducción. Pues era una casa muy humilde inicialmente, donde ellos nacieron, una casa de techo de paja que pues ya con los años pues no existe. Entonces ellos no pudieron ubicar exactamente, de repente dijeron creo que era por acá, pero había una casa aledaña, una finca que también evidencia ciertos años, porque no era digamos una construcción joven, pero donde amablemente un campesino pues nos recibió, a pesar de que habíamos invadido su finca, su territorio, pero pues que no recibimos otra cosa más que la amabilidad y esa bondad, esa nobleza del campesino. Nos recibió y estuvo dispuesto pues a contarnos un poco lo que sabía, ¿no? Sí, pues eso es lo que quería decir, pero no tenía las palabras.
Y pues sí, después de eso mi mamá y tu papá empezaron a como recordar la niñez y nos estaban diciendo como la vida de los abuelos de ellos, así que nuestros bisabuelos. Y ellos eran totalmente como self-sufficient, como Autosuficiente. autosuficiente, eso. Sí, porque crecieron como pues la maíz para hacer los arepas, como cacao para hacer. El café para, sí, tenían el sembradío cerca a lo que llaman en Ábrego La Vega, que es cerca al río. También nos contaban un poco de cultivo del frijol, por ejemplo, es cierto, la cebolla que siempre había y demás, ¿no? ¿A ti te parece un poco fuera? O sea, quiero decir, entiendo que eso sucede en todas partes del mundo, que es pues granjas autosostenibles, pero te saca un poco de tu realidad pensar que ellos vivían en esa lógica, o sea, tan cercana que era, sabes, no necesitamos incluso de medios de intercambio porque de alguna manera somos autosostenibles, autosuficientes. Eso, ¿qué reflexión te llevó? Pues tuve como una crisis existencial. ¿Por qué? Pues no era tan hasta que llegué allá y podría ver, pues obviamente cambiado un poquito, pero podía imaginar en ese momento cómo parecía todas las cosas y hasta como podría ver, pues yo no tengo ni idea cómo mis bisabuelos se parecían, pero como en mi mente tenía una imagen, como mi bisabuelo como en una falda larga y como el ropa de campesino. Y sí, era tan raro porque pues mi vida y pues tu vida también están alejados de esa realidad y pues obviamente más en Escocia que son pues obviamente es un país diferente, la ecosistema es diferente y no súper wow, como estaba pensando si mis bisabuelos podrían ver cómo mi vida es ahora, sería como nosotros como alien, otro planeta. Diferencia total. Bueno, y eso no solo contigo, evidentemente el paso de las generaciones y las nuevas realidades seguramente retrospectiva producen eso. Es como imaginar, por ejemplo, no, cómo serán nuestras generaciones, cómo pueden ser nuestros nietos o bisnietos, ¿no? Que seguramente van a estar en una realidad completamente diferente a la nuestra, más en una coyuntura de rápido cambio, rápido crecimiento, de realmente cambios que rompen paradigmas día a día, porque lo hablábamos la otra vez, y es esa senda de cambio, de crecimiento en la que estamos actualmente, que se produce en una manera mucho más exponencial de la que se producía anteriormente. Es decir, los cambios que se daban, por ejemplo, entre la generación de nuestros abuelos y nuestros padres, no fueron tanto versus el cambio que se da entre nuestros papás y la nuestra, porque somos una generación donde ya entramos pues al ecosistema del internet, de las tecnologías, pero que seguramente y por esa capacidad exponencial de crecer la tecnología, nuestras generaciones, si es que las llegas a tener, Frina, ahorita hablamos de eso, yo que sí ya pues por lo menos tengo hijas, pues seguramente van a vivir mundos completamente diferentes al nuestro. Y yo quiero también hablar de esa experiencia porque para mí también, o sea, es decir, yo la viví contigo. Yo no había ido, a pesar de que soy de Ábrego y que pues estoy constantemente allá, es decir, yo me fui hace muchos años, pero no salgo de allá. Mi corazón sigue allá, mis seres queridos, mi familia, estamos muy presentes allá. Pero nunca habíamos ido allá, entonces quiero contar un poco porque muchos de los que van a ver esto van a entender un poco el recorrido que hicimos. Partimos del Oroque, pasamos por la represa,
tuvimos que atravesar el río, ¿recuerdas? Una de las cosas que te impresionó, pues de alguna manera es ver cómo un carro se metía al río. Y dices, ¿por qué un carro se mete allá? Y no hay un puente. No hay un puente, o sea, ¿qué sucede? O sea, ¿por qué la gente es tan extraña de meterse al río? No, pues solo tenían esa opción. Entonces fue como, oh, ok, o sea, no había otra manera. Y sí, entonces, pues claro, carros que tenían que atravesar el río, la represa básicamente, y continuar el camino a lo que conocemos como Puente Canal. Y bueno, pues es uno de mis recorridos favoritos porque me queda cerca, el contacto con la naturaleza, ver el campo, ver los cultivos, ver el río, incluso atravesar el río también es una gran experiencia. Normalmente que lo hacemos en la mañana de aguas frías porque nace ahí mismo en nuestras montañas, son ríos que nacen en Ábrego, o sea, y como te diste cuenta, ríos cristalinos, ¿no? A menos que estén turbios por las crecientes o por las lluvias, pero son aguas pues que nacen ahí en nuestro municipio. Así que es una experiencia que suelo hacer y que además suelo invitar a quienes me acompañan allá. Pero bueno, llegamos a la estancia que es donde ellos nacen, con un desvío que hicimos y llegamos allá, a la estancia, muy cerca y pues al sitio de reunión de muchos abreguenses. Allí hay unos locales comerciales donde venden comidas, licor, etcétera. Cerca allí, pues estaba ese sitio del que hablo. Y para mí también fue una experiencia no surreal, pero sí fue, o sea, es decir, la sentí profunda, porque también fue ver a mi padre, a mi tía, recordar esos principios de su vida, esos momentos iniciales de su infancia, donde solo eran felices. ¿Viste la sonrisa que tenía? Inicialmente dice, bueno, vivían en una pobreza, pero en realidad, ¿cuál era la pobreza? Si eran niños felices y recordaban en el campo y cómo iban, recogían y tenían todo. Incluso desde la perspectiva de ellos había abundancia, porque hablaban de aquí lo teníamos todo. Y fue como uno, wow, y a veces uno pues dice como, no tengo tal cosa, me hace falta no sé qué, y en realidad pues estamos afortunadamente pues viviendo en una abundancia. También esta generación ha vivido en abundancia. Entonces para mí también fue muy bonito, fue increíble verlos a ellos, y también fue un momento de decir, wow, parte de mí nace acá, ¿sabes? Y hay un pedazo de mi vida, de mi existencia, que es producto de este lugar. Y eso para mí fue increíble. Y también recuerdo que cuando nos regresamos, me dijiste, tengo una crisis existencial, que fue la que comentaste ahorita, pero me dijiste algo diferente. O sea, también había algo más ahí en esa crisis existencial, que era un poco pensar en cómo te recordaban. Sí, pues, estaban hablando pues de los abuelos, bla, 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 y empezaron a hablar sobre la abuela de nuestros bisabuelas. Así que no sé cómo sirve esto para nosotros. Pero, pues sí. Tatarabuela o algo. Algo así, sí. Era una italiana. Sí. Sí. Que ella llegó y solo tenía como 16 años. Estaba trabajando ¿por qué? Sí, creo que la historia que no está clara en realidad es que ella viene a acompañar a quien fue el cura del pueblo, o quien se encargó de la restauración de la iglesia. No estoy muy seguro, seguramente me van a regañar porque no lo tengo claro, pero por ahí va una cosa. Sí, de hecho, bueno, el podcast anterior que grabé con José de la Cruz, que fue precisamente en esa semana que estuviste en Ábrego, y me decía, bueno, un saludo para mi amigo José de la Cruz, tremendo. Quiero grabar un segundo capítulo con él. Tienen muchas cosas por contar. Es alguien de verdad que vale mucho la pena sentarse y conversar con él. Por ahí me estuve escribiendo un poco, como sabes, dame los nombres y demás. Y estoy un poco con la intriga de si de repente él que ya tiene la capacidad y la experticia de hacerlo, pueda averiguar un poco más para saber esa historia. Recién acabamos de llegar de una caminata que hicimos aquí en Santander. Estamos en Bucaramanga y lo hicimos de un pueblo que se llama de Los Santos,
de Los Santos bajamos a Jordán y volvimos a subir. Y entre todo eso, porque también fue, pues es un camino de herradura, un camino histórico que tiene pues más de 200 años y nos encontramos muchas casas. ¿Recuerdas esa casa colonial y demás que nos encontramos casi que congelada en el tiempo? Y hablaba con mi papá y él me decía, hombre, qué lástima que yo no le pregunté a mi abuelo sobre sus abuelos, ¿sabes? O sea, haber tenido la oportunidad también de tener datos o sí, de alguna manera conocer la historia de esos ancestros, porque si mi abuelo, mi bisabuelo, perdón, la verdad de su bisabuelo que alcanzó a conocerlo, quien me diera como qué tan arriba en términos de ascendencia podía llegar y ojalá haber sabido esa historia. Bueno, ojalá ahí nuestro amigo nos pueda encontrar algo porque yo sé que sería muy emocionante, o por lo menos en mi caso sería muy emocionante también, pues no sé, por alguna razón saber esa historia. No sé si a ti te pasa un poco eso de que te emociona. No, claro que sí. Sí, wow. Pues creo que, ¿cómo se llamaba? Era como María Sandalia. María Juliana Sandalia, si no estoy. Que eso obedece. Juliana, sí. Sí, Juliana. Sí. Sí, wow. Pues sí, Juliana es mi segundo nombre. Y hasta ahora no hay cinco. Pero sí recuerdo que mi mamá me dijo que la abuela de ella contó a mi mamá que la María Juliana Sandalia no hablaba como español, ¿no? Solo hablaba italiano, pero tal vez como un poquito de, pues obviamente más español, pero... Yo me pongo a pensar un poco, imagínate esa historia, o sea, este escenario, ese lugar al que fuimos, allá en Ábrego, en la estancia, un campo remoto, que por supuesto alcanzamos a imaginarlo, porque yo sé que los dos allí quisimos generar el escenario, el panorama, quisimos transportarnos a la época y decir así pudo ser la casa, así corrieron ellos y demás, escenarios sin luz. Sí, o sea, en otras épocas donde alguien contaba la historia que su abuela hablaba. Sí. Y es raro porque pues estoy hablando de un pueblo remoto, sí. Yo creo que muchos de ellos decían, ¿de qué estará hablando? Sí, se estará inventando la historia. Y bueno, a mí me pareció eso también fascinante, ¿no? Porque eso sí lo recuerdan, es decir, que sí tuvo que existir. Pero solo nos queda la historia oral. Sí, por lo pronto la historia oral. Tengo entendido que tu papá y mi tía en Europa estuvieron investigando un poco sobre el tema. Sí, eso es lo más que puedo decir sobre eso, porque no tengo ni idea. Pero sí, lo que sé, sí, mi papá, él siempre está muy fascinado de cómo fuimos al norte de España, ¿cómo se llama la región? No es Galicia. No, al norte de España. De España cuando tenía como 8 años y fuimos a un lugar donde supuestamente nuestros antepasados del lado de mi papá eran, así que él siempre está muy como interesado en eso. Y pues sí, estaba como buscando sobre la María Sandalia, pero no sé qué resultó con... Sí, yo la verdad también sé muy poco y tal vez parte de los datos que he dicho sean inventados por mí, es decir, no lo sé, ni siquiera sé de dónde salen, pero sé que hay como de alguna manera esa historia oral por allí que sigue en nuestra generación. Hay un apellido que es Camerano, del italiano que llegó, y entonces, bueno, sería muy chévere que de pronto uno de los que esté viendo el podcast y sepa, hombre, nos dejes ahí en los comentarios y nos cuente qué sabe de eso, porque sería en lo personal muy emocionante. Bueno, entonces tus raíces, conectarse con las raíces, Frina. La otra vez tú viniste hace 6 años, estuvimos haciendo un recorrido por Colombia. La verdad, conocí algunos lugares de Colombia que no conocía gracias a ese recorrido, de poder acompañarlos. Pero me acuerdo que estábamos una vez en un bar de salsa en Cartagena, que se llama Fidel, por cierto, uno de mis bares favoritos. Y había alguien bailando
muy bien salsa, pero que era evidentemente extranjero. Y tú me decías, no puedo, o sea, no entiendo cómo un europeo, por ejemplo, baila así, porque esa no es nuestra lógica. Entonces quisiera saber un poco cómo ha sido ese recorrido mental en lo que es tu esencia, porque tú naces en Escocia, eres escocesa pura, es decir, en tu esencia, lo he visto. Ocultas estarán las raíces latinas y sé que ahí están e irán floreciendo poco a poco, creo y siento yo. Pero, ¿qué tan distante te sientes de la cultura latina? Wow, pues buena pregunta. Pues cuando era pequeña, honestamente yo sentía como no tenía nada que ver con Colombia, porque casi nunca visitamos, pues como, no es que mi familia no quería visitar, pero pues los vuelos son muy caros y pues habían como, no sé, unas cosas en la familia. Así que como de niña, pues yo, es una historia muy complicada, pero no hablaba español cuando era pequeña. ¿A qué edad recuerdas estar siendo consciente de querer hablar español? Creo como a pues, cuando tenía 10 años, fuimos a vacaciones a Colombia. Y yo recuerdo muy claro que en todas las reuniones de familia, como, no sé, como en una peluquería, como todos como, ¿por qué ella no habla español? Bla, 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 bla. Y pues porque pues mis dos padres hablan español y pues todavía nos hablan en español. Siempre he entendido. O sea, tú lo entendías. Sí. Hemos hablado de eso y tú entendías perfectamente. Sí, perfectamente, pero no podía hablar. Así que sí, yo recuerdo muy claramente que estaba allá y entendía perfectamente lo que estaban diciendo, pero no podría responder. Sí, sentí súper mal en ese momento porque pues me estaba criticando y yo como, ay, no es mi fono, no es mi corda, bla, bla, bla. Y creo que, no sé, tal vez de ese viaje empecé como pensar, sí. Bueno, eso te lo digo un poco más por lo que he visto en Estados Unidos, y es que hijos nacidos de latinos en Estados Unidos, de alguna manera, sobre todo en la etapa de la adolescencia, evitan hablar español porque generan un rechazo, digamos, por el entorno, por también la necesidad de adaptación a su medio y demás. Decir, no, yo soy americano, nací aquí y por lo tanto soy norteamericano, por lo tanto no hablo español. Y de hecho uno ve mucho. Pues he tenido la oportunidad de estar pues en repetidas ocasiones, muchas veces pues en Estados Unidos, y ver cómo esos niños o adolescentes nunca hablan español entre ellos. O sea, ellos hablan hablan perfectamente el inglés, obviamente por ser nacidos allá, pero es como si de alguna manera rechazaran, sobre todo en esa etapa de rebeldía, su cultura. ¿Por qué? Pienso yo que, y no se puede negar, porque pues al ser una cultura de una zona subdesarrollada, pues uno actúa de manera aspiracional. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Sientes que eso te pudo haber sucedido? Pues te lo pregunto porque no es lo mismo en Estados Unidos, donde es una realidad palpable del día a día del vecino, es decir, la intrusión latinoamericana, o bueno, Estados Unidos es la mezcla del mundo, ¿no? Versus pues Escocia, donde realmente latinos, como me dijiste que digan, los cuento con los dedos de la mano. ¿Sientes que pasó o no? Sí, pues siempre es muy interesante para mí como ver historias con hijos en la misma situación en los Estados Unidos, porque pues hay similitudes y también hay cosas que yo no puedo relacionar. Pues por ejemplo, en los Estados Unidos sí hay mucho racismo, y pues obviamente en Escocia sí, pues como
cada país hay racismo, pero no hay ese racismo como histórico para los latinos, porque pues como dicen, casi no hay latinos allá, así que cómo puede haber racismo si no hay gente de esa raza. No tiene esa historia. Pero sí, para mí, como los recuerdos que tengo de ser niña, era simplemente yo quería ser como los demás. Bueno, yo sentía como tan diferente de todos cuando mis padres me recogían en la escuela y como en el jardín, como ellos hablando español y yo la única así, era tan raro. Y sí, y pues también, cuando tenía 3 años mi mamá y yo fuimos a Colombia y pasamos 3 meses en Colombia y en esa edad el cerebro es como es esponja, como así que yo no recuerdo mucho de eso, pero mi mamá dice que yo empecé a hablar como de 3 años, no estás hablando propiamente, pero como un bebé. Pero cuando regresé a Escocia, todavía estaba como hablando como español. Okay. Español. Y fui al jardín y tengo como una memoria tan clara. Quería como preguntar como el profesor, no profesor, pero sí, en el jardín, algo. Y obviamente yo pregunté en español y me miraban como ¿qué? Y no era como algo maluco, simplemente no entendía. Claro, no lo entendía, o sea, era tu realidad y seguramente esa transición era imperceptible porque desde que naciste escuchabas el español porque te hablaban tus papás, sí. Pero tu entorno, es decir, los demás amigos, etcétera, incluso muy temprano para hablar de jardín, pero tu entorno fuera de la familia era inglés. Pero es muy probable no, es evidente que en esa etapa pues no hay la capacidad de hacer una distinción, simplemente es un barrido igual, ¿no? Es lo mismo, de repente es como, ahora quiero usar más estas palabras, pero sin tener la claridad de que es un idioma diferente, ¿no? Entonces entiendo perfectamente que y lo más interesante de todo esto, y me parece muy chévere que hayas contado eso porque es claro entonces que si lo recuerdas es porque fue algo que te marcó. Sí, y puede ser que eso sea también una señal de que dijiste, esto no lo debo hacer. Sí, porque genera incomodidad, incluso más que racismo, lo que sea es, pues si se van a sentir raros o incómodos, pues sabes, prefiero no hacerlo, ¿sí? Y puede ser, pues, no sé, por aventurarme a decir algo, una de las razones de las cuales no quisiste desde muy joven, bueno, no emprendiste esa decisión de hablar desde muy joven. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con tu hermano, ¿no? Con mi primo, Casimir. Cas. Saludos a Cas. De Cas. Sí, pues creo que... Es menor, ¿no? Es hermano menor. 5 años menor. Que no vino en esta oportunidad, te extrañamos, Cas. Pero vino la vez pasada, hace 6 años también, estuvo muy joven, vino también, lo vi un poco más como que no sé, para nada sentí que él se sintió a gusto, quiero decir, no sintió esa cultura para nada familiar, ¿no? Sí, fue muy, soy un escocés acá, de visitante, sí. Creo que yo en ese momento, tenía 20 años la última vez, y tenía la ventaja que pues en el colegio, pues sí, como estabas diciendo, sí, como tal vez a los 10, 11, 12 años me empecé a como ser consciente de eso, y cuando tenía la oportunidad de estudiar español en el colegio, lo hice, y así como desde los 14 años a los 18 años y hasta en la universidad tomé clases de español. Estaba aprendiendo.
Así que eso es como, sí, aprendí más como la mayoría de mi conocimiento, pues como de escribir, la gramática, todo, es por eso. Pero mi hermano en ese tiempo tenía 16 años y creo que no había tomado clases de español. Así que yo por lo menos, pues no podía hablar súper bien, pero podía comunicarme como básico. Sí, yo me acuerdo que la verdad es que siempre he pensado que pues, tu español es suficientemente bueno como para que no tengas ningún problema al comunicarte. Pero sí recuerdo a tu hermano Casimir mucho más callado. Pero también lo asociaba un poco con su edad, pues era más joven, más irreverencia y demás. Pero también tengo muy marcado un hecho que vivimos en Cartagena, estábamos en el Castillo San Felipe y entonces contratamos a un guía. No, bueno, estábamos en estos recorridos con guías turísticos donde cuentan la historia y demás, pero claro, era un cartagenero echando la historia, ¿no? Entonces yo te decía, ¿sabes? Incluso a mí me cuesta trabajo entenderle. Y tuve que decirle, y me acuerdo que estábamos en un grupo, decirle, mira, hazme un favor, es que ellos, o sea, es decir, ellos no hablan nativamente español, lo entienden, solo te pido el favor que sea, pues hables más despacio. Y él fue como que, ok, perdóneme. Y lo mantuvo 10 segundos y ya de ahí para adelante pues fue imposible y volvió. Y yo decía, wow, si ellos entienden esto, yo me recuerdo perfectamente y dije, esta es tu graduación de que hablas español. Y entonces, bueno, eso es con temas del tema del idioma. Cuéntame un poco la música, la cultura en general, ¿cómo la sientes muy ajena? Uy, wow, pues no, pues crecí en mi casa. Sí, mis padres tocaron música latino, pero como ellos les gustan como la salsa y como, pues, como toda la música hasta el año 1992 es cuando mis padres, mi mamá y mi papá se mudaron a Escocia juntos. Después de eso, no, pues, no sé, era un tiempo diferente, no había como el internet tan como ahora, así que a veces como pregunta a mi mamá, ¿conoces esta canción? Pero lo alcancé a percibir un poco, a mi tía le gusta la música, y estábamos, o sea, tertuleando y demás, y escuchaba una canción y decía, yo compré ese CD, en un viaje que hicimos, por ejemplo, hablando del CD del Buenavista Social Club, entonces cuando fue a Cuba, entonces lo pudo comprar. Entonces era como, claro, de su generación era para tener una canción, para tener un disco había que comprar, sí, ya sea el LP, el CD, el cassette, etcétera. Pero era como que para poder escucharlo allá, porque no habían emisoras, no había la televisión que nosotros teníamos, etcétera. Entonces solo tenías la opción de que escuchabas lo que físicamente tenías. Sí. Y eso me pareció increíble, a pesar de que yo viví eso, porque yo joven no soy. Entonces sí que alcancé a vivir lo que fue la época del cassette y el CD. Y yo le cuento eso a mi hija, la historia de cuando compré mis CDs, porque era la manera. O cuando uno metía el cassette y ponía como el de grabar y la pausa y corría para que algo quedara, porque no había otra manera. Pero si para nosotros era así, tuve que entender cuando ella lo decía, wow, ella tuvo que hacerlo allá, donde no habían esas emisoras. Entonces también se le quedaban grabadas como ciertas canciones, ciertos temas, o se volvían muy profundos para ella, porque era el acceso que tenía era ese, y me hiciste acordar de ese fenómeno. Ahora me imagino que para ti pues fue mucho más lejano, ¿no? Hay un momento pronto que puedas decir, siento curiosidad por la cultura latina, o sigues siendo muy apegada a la cultura escocesa. Pues, pues eso fíjate que cuando tenía 10 años, sí creo que eso como como cuando estás en un jardín planteando algo, ¿cómo se dice? Como lo voy a plantar en ti la curiosidad, tal vez. Sí, y como en un colegio cuando estaba como aprendiendo español,
Y pues mi familia siempre han ido a vacaciones a España. Pues obviamente España es súper diferente de aquí. No puedes como comparar, pero lo que tienen en común es la lengua. Sí. Sí, no sé cómo... No sé a qué edad pensé, wow, que tengo que conectarme con mis raíces. Pero sí como, tal vez como a los 16 años, cuando estaba como consciente del mundo y estaba como leyendo. Bueno, si tienes que escoger, bueno, si tienes que escoger algo de la cultura latina. Sí, pues creo que, pues obviamente, mi mamá cocina, pues. Tu mamá no cree que mi mamá cocina como mierda, pero como cosas como las arepas, los puñeros en la Navidad, sí es algo que en mi casa. Y lo bonito, Frina, es que esas arepas son arepas abreguenses. Sí. Un poco cañera, ¿no? Y esos buñuelos son los buñuelos de la provincia, que no son los mismos, que tienen ese toque dulce, que son irregulares en su forma. Tiene un poquito de queso adentro. Claro. Entonces, mira que, claro, esa parte de las raíces de tu madre, pues se han quedado también en tu esencia. Sí. Y también me dice tu mamá como que cuando Frina llega y huele a buñuelos, dice, ahora sí es Navidad. Y eso no solo te pasa a ti, eso nos pasa a todos. Cuando llegamos a la casa y olemos un buñuelo, o sea, el olor a buñuelo y a conserva, que también lo hacen, la conserva la hace mi tía ya, es como que wow, es ya de verdad siente como uno, por esa ancla olfativa, siente que es Navidad. Y seguramente también te pasa un poco. Tal vez no seas muy consciente ahora mismo, pero si en algún momento llegases a oler lo que es cuando se está asando la arepa o cañera, puedes decir como, oh, eso me es familiar, ¿no? Y esa arepa, pues que nos identifica a los de la provincia, que está en nuestra cultura. Yo la verdad es que no la como muy seguido, o sea, no hace parte de mi día a día, pero sí está en mi top de elementos culinarios preferidos, porque hace parte de mi esencia y adoro comerlo, porque, o sea, me recuerda y me llevan a mi infancia y demás. Y es increíble ver cómo una escocesa, como tú que eres nacida allá y demás, ha logrado, pues gracias, digamos, pues a la esencia también de mi tía, remontarse a ciertos momentos, esencias, lugares, valores, etcétera, solo por elementos que han logrado transmitirse y llevarse o transportarse geográficamente, porque tú los puedes identificar como la comida de mi casa, pero en realidad pues es toda una cultura detrás de eso. No, para mí, cuando empiezo a pensarlo, sí, realmente no tenía la lengua, no tenía la música, el baile, como los otros, ¿cómo se dice? Cosas en latina, pero como la conexión a esa cultura siempre ha sido la comida para mí. Sí. Y pues todavía hay comidas colombianas que no he probado, y como por ejemplo el sancocho, creo que, pues no sé, la última vez tendría que comerlo, pero... ¿Cuántos sancochos te has comido en este viaje? Demasiado. No, tenía que otra... me gusta, pero como que ahora Tengo que aclarar que sí, claro, entiendo que para ti puede ser muy repetitivo. Sí, llegaste a Ábrego por primera vez, ya habían venido varias veces a Colombia desde tu niñez, pues de manera esporádica más bien, o a cosas muy puntuales. En esta vez que viniste pues con ese ánimo de estar relajada, con tiempo, sin afán, hemos compartido más que nunca en esta oportunidad, y tuviste la oportunidad entonces, como lo mencionaste, de ir a Ábrego, y llegaste a Ábrego por primera vez, un pueblo que también dijiste, lo he escuchado toda mi vida, pero estoy obligado,
porque sé que estoy obligado a preguntarte, ¿cómo te pareció? Wow, pues. Y honestamente, quiero decir, esto de eso no se trata solo de, sino de verdad qué sentiste y qué cosas te sorprendieron, te gustaron, no te gustaron. Cuéntanos de tu experiencia, los matices vividos allá. Bueno, pues todos los cuentos que mi mamá me han dicho eran de pues como de los 60, 70, ¿no? Pues mi mamá se nació en el Chile. Sí. Así que pues como el abrigo de ese tiempo comparado con, pues yo nunca conocí a ninguno, pero en mi mente abrigo era como un pueblito como chiquitico, con casa casi nada, no sé, en mi mente era así, pero cuando llegué pues wow, qué montón de gente, de motos. No. ¿Cuál fue el símil que recuerdas de tantas motos? O sea, dijiste eso parece... Como Motomami, en el álbum de la Rosalía, Street on Spotify. Es como estar en el sudeste asiático, o sea, como ese... O lo dije yo, bueno, no... Ay, mira, Bangkok o algo, no. Porque yo también recuerdo a mi pueblo cuando yo era niño, jugaba fútbol en la calle. A ver, lo que quiero decir con eso es que teníamos la oportunidad con mis amigos de coger un balón, jugar y no ser interrumpidos por ningún vehículo. Y te estoy hablando de hace... Bueno, ahora que lo pienso, hace mucho, sí, 30, 25 años. Entonces, ha cambiado mucho. Y yo pues que cada vez, es decir, no vivo allá, entonces logro ver el abrigo del antes de cada viaje, ¿sí? Y parece que no, pero sí que logro ver las diferencias y logro ver cómo ha evolucionado o involucionado, como se quiera ver, pero sí es un abrigo completamente diferente. Incluso mi tía, que tenía muchísimos años de no ir, la última vez creo que fue en 1993. Entonces, estamos hablando de 20 años. Y yo le dije, tía, tiene que prepararse porque va a encontrar un abrigo que no es el que tiene en sus recuerdos ni en su nostalgia. Y yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, o feo o bonito, estoy diciendo que es diferente. A uno les va a gustar, a otros no, pero es completamente diferente a ese abrigo de sus recuerdos. Y tuve que, o sea, quise darle como anticiparla pues a esa realidad para que de pronto el choque no fuera tan tenaz. Aún así dijo, sí que no es el pueblo de mis recuerdos. Pero bueno, esa es la mi tía y el tuyo. Entonces, ¿qué resultó de abrigo para ti? Wow, pues sí, aún así que ha cambiado de los cuentos de mi mamá. Todavía, pues obviamente es un pueblo que tiene las tradiciones y pues estuvimos allá en la Semana Santa y nunca he estado en Colombia durante la Semana Santa, así que pero para mí era como algo que quería ver mucho porque pues sí se celebra en la Escocia, en el Reino Unido, pero no tiene nada que ver. Ahí es como, pues un poco como los Estados Unidos, en que como los huevos de chocolate, el conejo de eso, no. Pero, pues sí, fuimos a ver la procesión de ¿cómo se llama? Sí, la procesión. La procesión que con todos los... digamos es que en ese día, el Viernes Santo, el punto clave pues era la muerte de Jesús, por lo tanto el Santo Sepulcro. Pero recuerdo que dice con cierta fascinación, pues que había muchos santos, bueno, no sé, tal vez aquí bueno, habían varias figuras religiosas. Estaba el Santo Sepulcro, luego María, con una majestuosidad en su forma, en su figura, con personas llevando ese peso encima,
Y yo te hablaba un poco de eso. Ellos están allí pues también queriendo de alguna manera hacer pues quiero decir, lo hacían por devoción, porque querían además hacer ciertas penitencias. Bueno, cualquier explicación que quien lo esté haciendo solo lo sabe él. Pero ¿cómo viste eso? O sea, desde tu punto de vista, ver pasar esa procesión, ¿qué significa? No solo quien llevaba el santo, hablemos de la figura, de quien lo llevaba y de quienes iban alrededor. Wow, ok. Pues sí, es algo que nunca he visto en mi vida. Pues tal vez en videos, sí, como en el internet, porque creo que en España también hacen algo similar, pero nunca he experimentado eso. Y pues para mí pareció como todo el pueblo se fueron a hacer procesión. Y sí, como que me sorprendió, era como todos estaban tan serios, tan como, era algo que no era como, broma, era como, wow, eso es... Sí, recuerdo que en algún momento tienes una particularidad y es que hablas fuerte, te ríes fuerte y demás, y tuve que decirte como... recuerda que para ellos, o sea, quienes están acá, es un momento de duelo, de luto, ¿no? Fue como, oh, ok, o sea, pensaba así, fue... Sí, me regañaron como, sí, no, este es un momento serio, no faltes reír. Sí, no sobreviviendo de eso. Sí, pues, sí, de wow, sí, era solo un tema de, pues, de que estaba sorprendida con la situación. Bueno, Frida, para finalizar, si alguien va a Ábrego, ¿qué le dices que debe hacer sí o sí? Es decir, no conociste todo ni hiciste todo, pero dentro de lo que hiciste, viviste, comiste, escuchaste, etcétera, etcétera, ¿qué recomiendas? ¿Cuál sería el infaltable para ese visitante? Qué buena pregunta. La cabaña de mi tía. No, pues para mí me encantó toda la naturaleza cuando hicimos una caminata para ir a, pues, no con ti, pero con mi mamá y mi tío, fuimos a las Piedras Negras y el Pozo del Bosque, pues son como los... Pues creo que para un abreguense sí, como normal, pero sí es como las montañas, algo que para crecer allá creo que no se vuelve algo tan normal, pero no para mí es espectacular como... Sí, ¿disfrutaste el valle y la naturaleza? Bueno, Frida, yo tengo que preguntarte algo. ¿Tu formación académica o profesional es geóloga? Eres geóloga. Y yo te dije, yo quiero que cuando vayas a Piedras Negras, pues sabía que ibas para allá, pues intentaras, obviamente desde un punto de vista que no es completamente científico, porque no elaboraste todo un proceso para determinarlo, un experimento o una rigurosidad científica, pero desde lo que pudiste ver que fue el simple ojo de una geóloga, ¿de dónde vienen Piedras Negras? ¿Cuál es su origen según la teoría Frina? Pues voy a dar una explicación en español malísimo, pero pues primero quiero decir que no son meteoritos, okay, porque creo que eso es como una teoría común, pero puedo decir definitivamente que no son pero pues para empezar son piedras de granito. Eso te puedo decir con 100% certeza. Sí, y pues que es granito, es una roca ígnea. Y los principales componentes son el cuarzo,
Plágio Place, Feldspar y Empire Times. Digo en inglés y yo como la traducción. Bueno, ok, eso. Pues, sí, cuando estaba así también, no sabía qué era. Porque, pues sí, que estaba pensando, ay, pues a veces como cuando hay un glaciar puede transportar rocas muy grandes sobre distancias muy largas, pero habían tantos y eran tan grandes que pensaba, no puede ser eso, no puede ser eso. Y pues sí, pues mi opinión de geólogo estudiante. Ese es nuestro valle, ese es nuestro pueblo, lleno de historia, porque no es un pueblo joven, lleno de una naturaleza que impresiona a cualquiera que vaya. Quiero decir, su belleza es natural, su belleza está allí y todos podemos apreciarla. Espero que lleves ese sentimiento de lo que es ese pueblo por allá tan lejano, sobre todo para ti, casi que indescifrable en tu contexto geográfico, mucho menos más bien para tus amigos o tu entorno, pero que existe y que está lleno de una cultura, de una gente, de una población, de personas, finalmente, con errores, virtudes, con costumbres, sí, con mucho sancocho, demasiado para ti tal vez, pero con grandes expresiones gastronómicas, musicales, culturales. Hay un talento impresionante en nuestro pueblo y es de las cosas que quiero hacer en este ejercicio. La verdad lo hago por resaltar un pueblo que no se va de mi corazón, de mi mente, de mi ser, porque a pesar de que hace muchos años ya no vivo allá, sigo estando en él. Muchas gracias, Frida, por haberme aceptado pues esta invitación. Espero pues que vuelvas todas las veces que quieras, que vuelvas a tus raíces, y sobre todo si llega a haber la oportunidad de que de alguna manera y como puedas aportes al crecimiento de nuestro municipio de Ábrego. Gracias. Claro, gracias, Camilo, ha sido un placer.